universidad en este horario. Era un poco más extenso. Estábamos de 15 a 18, en algún momento creo que estuvimos de 16 a 19, pero estábamos a la tarde. Estamos hablando de Marina Casales, que ahora está en la Facultad de Humanidades, docente de la carrera de Comunicación Social, pero también ahí en el área de, después me va a corregir, de investigación, creo. Marina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a Pedro. No sé si está Pedro de operador, sí, a los está compañeros Pedro de la radio de la universidad, a los que estuvieron a la mañana también allí en toda la jornada haciendo memoria con nuestra radio. Así que saludar estos 30 años de la radio de la universidad y también agradecer que me albergó, me cobijó durante tantísimo tiempo, no solo como periodista, sino en los múltiples roles como estudiante que tuve en esta hermosa casa que nos alberga muchos, ¿no? Sí, también estoy trabajando en la Secretaría de Investigación, ahora de licencia haciendo tesis, pero sí, mi rol no docente en la Facultad de Humanidades, en la Secretaría de Investigación y a la mañana como docente en la carrera en el Departamento de Comunicación Social. Marina, veníamos compartiendo en esta semana, a propósito y como excusa también un poco este aniversario, volviendo sobre temas que han sido parte de la agenda de la radio en estos 30 años y particularmente de los espacios que nos tocó también de alguna manera construir, La Ventana, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos de esa agenda vinculada a lo social, a las luchas, a los reclamos, a las reivindicaciones. ¿Qué te acordás de ese periodo y qué significó también para vos esa etapa aquí en la radio? Que me acuerdo que todo se derrumbaba en esa época, realmente. Creo que en términos políticos hablo, ¿no? En términos sociales, en términos subjetivos también. Creo que nos estábamos reconstruyendo de a poco entre todos, nos estábamos repolitizando también en ese momento en que La Ventana aparece, emerge en el escenario comunicacional de la provincia. Yo vivía en Puerto Iguazú y todos los días era dar cuenta, trabajaba en otra emisora y todos los días era dar cuenta de una historia difícil, dolorosa, de la desigualdad, y que creo que esa agenda no ha cambiado tanto en términos de indicadores macro. Probablemente hayamos acumulado más en términos de repolitización, de organización y de resistencia como sociedad, digo. Pero que la agenda no ha cambiado mucho porque muchos de los indicadores siguen siendo los mismos y creo que esa agenda no perdió vigencia, Alicia, ni en cuanto a su urgencia ni en cuanto a su oportunidad para pensar de qué temas, de qué agendas, de qué temas hablar en un medio de comunicación. Así que me acuerdo de esa etapa con mucha ternura, más allá del dolor, porque a mí me posibilitó un crecimiento, creo que a muchos, hablo en lo personal, pero creo que fue también un aprendizaje social y colectivo en todos los sentidos de comenzar a pensar, y en una cuestión profesional también para mí significó un despertar de conectar todo aquello que había dado en las aulas de la universidad pública, de tratar de ponerlas al servicio, no sé si me salió bien igual, pero de ponerlas al servicio de la profesión. Creo que ese fue un momento de muchísima conciencia de parte mía respecto de cómo la universidad me había dejado un montón de huellas para construir mi ciudadanía política profesional, a la que yo quería reportar, digamos, y a la que intento todavía reportar, y en ese sentido creo que también desde esa perspectiva a muchísimos nos ayudó a repensar en términos colectivos la sociedad, y en este caso a uno le tocó la comunicación, pero podía ser cualquier lugar a donde estuvieras, poder repensar nuevamente lo colectivo. Creo que en ese escenario de tanto dolor, de tanta desigualdad, emerge La Ventana, y yo no estaba en la ciudad capital, también era todo un dato del momento, ¿no? Que yo había tenido suerte, había pegado laburo en algún lugar, en este caso en Iguazú, pero que no había sido la situación de la mayoría de los comprovincianos y de muchas personas en todo nuestro país. De esas cuestiones me acuerdo en tanto etapa de la radio de la universidad y en tanto etapa personal también. Marina, y hoy desde la carrera, porque también vos hablás de
pegaste laburo, decías, en Puerto Iguazú, y una se imagina también los desafíos y las dificultades para poder acceder y conseguir un trabajo con derechos para cientos de pibes y pibas que están terminando la carrera o que pasaron por la carrera de periodismo en su momento, de comunicación social después, y que la verdad que se insertaron a un mercado muy hostil, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos desde la carrera? ¿Cómo hay espacios para discutir eso, para pensar eso? Yo creo que uno de los espacios para discutir eso respecto de la complejidad de la profesión y de la complejidad del escenario tiene que ver con las aulas. Ese es un espacio. También hay varios otros en los que uno va tratando de aportar, y en este sentido una discusión que creo que hay que darla más profundamente tiene que ver con el escenario actual que nos toca para la comunicación social, un escenario que está cada vez más con una racionalidad neoliberal que pretende tener trabajadores polivalentes, multitareas, con poco de salario y con poco de reconocimiento de sus derechos. Y ahí una ausencia en términos de representación que implicaría un sindicato, por ejemplo, y pienso que una situación súper delicada, porque Argentina tiene uno de los mejores convenios colectivos de trabajo para los trabajadores de medios, para los periodistas, para la televisión tiene también su propio convenio, y sin embargo esto no se está cumpliendo. Uno se encuentra en este momento con un montón de colegas jovencísimos, otros no tanto, que también tienen toda la cuestión de, bueno, ya estoy grande, nadie me va a dar trabajo y demás, y muy naturalizado las asimetrías en las redacciones. Entonces me parece que en este escenario hay que reivindicar, reconstruir, repensar cómo construir sindicatos que efectivamente estén representando a los compañeros que están en las redacciones en relación laboral. Uno se encuentra con compañeros que están reportando un convenio colectivo mercantil, por ejemplo, y están 10, 12, 14 horas adentro de una redacción. También nos encontramos con mujeres periodistas que van con sus niñas a trabajar, o que hay pocos recursos para poder financiar el equipamiento y lo que implica una jornada laboral en la calle para un mobilero, por ejemplo. Y entonces, esto lo cuento, te cuento, Alicia, que también estuve haciendo trabajo de campo para la tesis que estoy haciendo, y también me relaciono desde mi tarea cotidiana con los colegas periodistas. Así que los relatos que yo hago... No es azaroso, Marina, decir que uno cuando va a la plaza se encuentra con la cantidad de mobileros y uno se preguntaba, ¿por qué están todos acá? Y una de las cosas por las que están ahí es porque no tienen móviles para desplazarse, digamos, ¿no? Entonces... Y no les dan plata para el bondi, por ejemplo, y ahí, en sala de prensa de Casa de Gobierno, hay un aparato pensado para todos los cronistas, y las cronistas, y ahí llegaba al punto que te quería contar. Tengo relatos de periodistas madres que llevaron a sus niñas en la semana de julio de hace 2 años, no vamos a dar tantos datos para no identificar a esta colega, pero que llevó a su bebé a la sala de redacción de Casa de Gobierno porque estaba cerrada la guardería durante los días que ella misma pagaba, durante los días de semana de la semana de julio, de las vacaciones de invierno. Para que te des una idea, ella me decía, acá tengo agua caliente, acá tengo calefacción, mi bebé está bien, y entonces yo me entero enseguida de lo que está ocurriendo. Y hay wifi gratis, te dicen también, ¿no? Tal cual, sí, y ahí llego al otro punto. En ese mismo espacio tenés garantizado que todas las fuentes gubernamentales, y atención con esto, estén disponibles y dispuestas a contar a los periodistas que están allí concentrados de lo que va ocurriendo, las novedades. Y eso de alguna manera da cuenta también de cómo está nuestra agenda comunicacional a nivel local. No digo que sea tan lineal, por supuesto que no, porque también hay que pensar en las líneas editoriales, en las pautas, etcétera, pero en términos de rutinas productivas me parece que ese escenario de sala de prensa de Casa de Gobierno, resolviendo un montón de cuestiones que debieran hacer los empresarios para sus trabajadores, ilustra bastante bien
de la situación de precariedad, de polivalencia que hay en los muchísimos medios digitales que aparecieron en los últimos años en Misiones. De todas maneras, también hay que decir que eso no es lineal, es bien asimétrico, no solamente entre compañeros de las redacciones, sino entre redacciones de varios medios. Uno se encuentra con distintas situaciones, encuadres. Además, esto, como no hay una representación sindical, a cada trabajador le toca ir a negociar cómo va a ser su jornada laboral, cuánto va a ganar, y cuando empiezan a preguntar a sus colegas se enteran de que fulano acordó de tal o cual manera, resolvió de tal otra forma. No se puede unificar, digamos. Estos son los relatos que nos llegan y con los que nosotros a la hora de formar comunicadores también deberíamos, o por lo menos profundizar y discutir un poco más, y es lo que intentamos hacer en las cátedras que nos toca estar, ¿no? Marina, y ahí también está bueno reivindicar la radio como medio público, donde también los y las trabajadoras aprendimos a organizarnos y a defender derechos y a pensar de que principalmente somos trabajadoras, digamos, o trabajadores, digamos, ¿no? Y asumirnos desde ese lugar para poder disputar esos derechos que a veces creen que uno viene porque le gusta, porque bueno... El ocio. Claro, te gusta... El ocio. Vos que estás ahí, me sí. una gacetita. Sí, claro. ¿Me sacaste una foto? Claro. Mandame una foto, sí. Bueno... Esas cosas que nos pasan, pero me parece que también ahí está más que pero no es menor, Alicia, esta cuestión que señalás, porque también me parece que hay en esa racionalidad neoliberal, lo que hay en relación al ejercicio del periodismo es un distanciamiento, o por lo menos un quiebre en relación a qué somos. Entonces hay muy poco, no digo que todo, siempre hay matices, por supuesto, pero hay una idea dominante respecto de que no somos trabajadores, sino que somos profesionales, como si hubiera una distinción ahí en relación a los derechos. Entonces, al mismo tiempo que hay un descreimiento respecto de la representatividad de los sindicatos de los trabajadores, creo que también ahí hay una cuestión para repensar en términos de subjetividad, de cómo construimos esa idea de la profesión del comunicador en tanto profesional y no trabajador, con todo lo que implica en términos políticos ser un trabajador, y en ese sentido poder tener el alcance de, por ejemplo, un convenio colectivo de trabajo. Además, profesional autónomo, además, esta cosa que es esa, soy yo, puedo ir, autónomo. Sí, claro, puedo ir y negociar mis condiciones salariales o mi servicio, no sé cómo se piense, y entonces como que uno lo puede hacer solo o sola, digamos, ¿no? Así que o la otra cuestión, que como sos multitask, podés hacerlo en tu casa, y entonces tenemos un montón de trabajadores que también reportan a gabinetes de prensa del Estado y trabajan 3 horas de su jornada, y después trabajan 7 para un medio de comunicación, y después también mandan algún reporte a algún medio del interior. Lo multitask también es multimedial para los periodistas, que cada vez están como más solos, y aparece también esa cuestión, el imaginario del periodista héroe. En un escenario en donde cada vez es más necesario juntarse y pensar en términos colectivos el derecho, pero también no solo porque somos trabajadores, sino porque reportamos a otro derecho colectivo, que es el derecho a la comunicación, el derecho a la libertad de expresión. Me parece a mí que ahí también hay una discusión que da, y que por lo menos desde mi parte lo venimos haciendo en nuestras aulas, para pensar cuál es el perfil profesional que necesitamos. Esto no implica, ojo, no estoy diciendo con esto que todos tengan que trabajar en un medio de comunicación. También tenemos otro sector de profesionales que tienen sus propias oficinas, y entonces hacen consultoras, etcétera, que ahí sí estamos hablando de otro tipo de propuestas. Pero en términos de derecho del trabajador, también pensar que eso está en tensión y en relación con un derecho colectivo, que en el caso de la radio de la universidad es un servicio público, porque estamos en un medio público no estatal, por ejemplo. Totalmente. Y vos señalabas que en la radio aprendimos esa cuestión. Yo en trabajos de
extensión que realizamos en Iguazú, también en el ET17, nos encontramos con distintas miradas respecto de eso. Hoy hablaba de las asimetrías en las redacciones. Uh-huh. Tenés periodistas que trabajan por menos de 10.000 pesos en algunos medios. Es tremendo, esto hablo de hace 3 años por lo menos, con 10 años de antigüedad, y todavía no habían ingresado a planta en medios públicos en donde los sindicatos son súper fuertes, pero sin embargo en esos escenarios también hay asimetrías y diferencias de atenciones respecto de, en este caso, lo que agrava la situación, lo que serían los patrones, el Estado, ¿no? Totalmente. Marina, ya estamos hablando de la semana que viene, vamos a recordar el Día de las periodistas, seguramente también más que interesante para poner en discusión todo esto que venís planteando, que son vernos como trabajadores, mirar nuestras condiciones laborales, mirar esto que vos decías, multitouch, uno también lo puede decir, alumbra una profesión que tiene altísimos índices de precarización laboral, digamos, ¿no? Pero también pensar ahí en la racionalidad neoliberal, porque no le pasa solo a los periodistas. Uh-huh. Eso también es algo de época. Estos días venía leyendo algo sobre cómo se están organizando los trabajadores de Amazon. Uh-huh. Ahí podemos pensar en la racionalidad neoliberal y de economía de plataformas al extremo. Bueno, nosotros todavía no estamos en ese lugar y sin embargo reportamos a la misma subjetividad. No nos estaríamos organizando para poder defender nuestros derechos y en ese sentido reivindicar luchas anteriores, porque también esta cuestión no es que nosotros estamos reconociendo ahora, no, hay toda una lucha uh-huh. anterior que ya venía planteando esta discusión y que me parece que está bueno retomar a propósito del Día del Periodista, ¿no? Está bueno poder repensar en dónde estamos también. Marina, muchísimas gracias por este tiempo. Y yo decía, cuando volví a la tarde, si hay algo que me recuerda a la tarde es La Ventana. Y en La Ventana, bueno, estaba, además de Susana Babi, que fue nuestra productora durante todo ese proceso, estaba Marina Casales obviamente, y después había tanta gente dando vueltas por La Ventana que bueno, en esto de recordar y recuperar también nuestra propia historia y nuestras propias memorias, está bueno pensar. Así que, Marina, gracias. No sé si tengo un minuto más, Alicia, pero me gustaría, sí, en términos de La Ventana, señalar esta cuestión que de pronto salió más intuitivamente, por lo menos de mi parte, no voy a hablar en nombre de todo el equipo, uh-huh. que era el periodismo político hecho por mujeres, sí. en un momento en donde todavía no se hablaba de Ni Una Menos, y donde todavía sí hablábamos, y eso lo recuerdo perfectamente, de la feminización de la pobreza uh-huh. en esa uh-huh. época, pero no todavía en esa clave política del feminismo como existe ahora, pero ya intuitivamente pensar en esta cuestión, y me parece que ahí también se derribaba el gran mito de que las mujeres solo estamos para decir la hora, la temperatura y leer farándula. Uh-huh. En una radio pública, no estatal, como la radio de la universidad, la verdad es que a mí me da mucho orgullo poder decir esto y reivindicarlo también. Así que un saludo grande a todas aquellas que pasaron por la ventana. Un saludo grande para vos, y no me quiero olvidar de Copo Millán, sí, que también fue una de las productoras uh-huh, de la Ventana, con Susana, también estuvo María Cristina. Por supuesto que había varones, no se sientan mal los varones, no estamos diciendo eso, solo estamos diciendo que en ese escenario podíamos plantear el periodismo político pensado también desde profesionales mujeres. Hecho por nosotras. Marina, muchas gracias. Y también muchas feliz cumple, porque somos parte de la radio, así que muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, hasta siempre, un abrazo. Marina Casales, ahí chao.